¿Qué tiene que pasar en la infancia de un niño para que, décadas después, se convierta en papa? A veces, no es una señal grandiosa. A veces, solo es una madre que reza, una calle tranquila en un barrio obrero y una voz interior que susurra sin hacer ruido. En los márgenes tranquilos de un barrio obrero al suroeste de Chicago, nació un niño que jamás imaginó que su vida cruzaría océanos, ni que algún día llevaría el anillo del pescador. Robert Francis Prevost creció en una familia de raíces profundas, modestas y cálidas. En casa no había lujos, pero abundaba lo que más importa: el amor, la fe y el ejemplo. Su infancia fue una mezcla de juegos en la calle, olor a pan tostado por las mañanas, misa los domingos, y la seguridad de una madre que lo acompañaba con ternura en cada paso. Mildred, su madre, era el corazón de la familia. Mujer de fe serena, de esas que rezan en silencio mientras tienden la ropa o preparan la cena, fue ella quien sembró las primeras semillas de lo que más tarde sería una vocación firme. Mi madre me enseñó a escuchar a Dios antes de que supiera cómo ponerlo en palabras, diría años después. El joven Robert aprendió pronto que la vida no siempre era fácil. En el vecindario donde vivía, muchas familias atravesaban dificultades. Pero él tenía algo que no se aprende ni se compra: una mirada limpia, una curiosidad viva y una capacidad de consolar a otros desde muy joven. En la escuela, destacaba por su sensibilidad más que por su ambición. No era el más ruidoso ni el más competitivo, pero sí aquel a quien otros acudían cuando necesitaban una palabra amable. Durante su adolescencia, mientras muchos soñaban con coches o fama, Robert empezó a sentir una llamada que no sabía nombrar. A veces se quedaba en la iglesia después de misa, en silencio, solo observando el altar vacío. Otras veces lo encontraba su madre leyendo en voz baja el Evangelio en su cuarto. Su entorno fue clave. La familia lo sostuvo como raíz firme. Su padre, más reservado, le inculcó el valor del trabajo bien hecho. Pero fue Mildred quien lo alentó a dar pasos que ella misma temía por él. Cuando Robert les habló por primera vez de su deseo de entrar en el seminario, ella no lloró, no dudó, no lo retuvo. Solo le dijo: si es Dios quien te llama, ve. Y si algún día te sientes solo, sabrás que aquí hay alguien que siempre reza por ti. Ingresar en la Orden de San Agustín fue el inicio de un camino que se volvió fuego en el corazón. Sus superiores lo vieron pronto. Aquel joven callado tenía madera de pastor, no porque gritara desde los púlpitos, sino porque escuchaba con hondura, porque no imponía, sino que acompañaba. En sus primeros años como sacerdote, en las parroquias de su ciudad natal, Robert se acercó a las personas sin importar su condición. Le gustaba más visitar a los enfermos y conversar con los ancianos que aparecer en las grandes celebraciones. Tenía una preferencia silenciosa por los últimos. La vida, sin embargo, le tenía reservada una travesía más grande. Ser enviado como misionero a Perú fue un parteaguas. Allí descubrió la inmensidad de un mundo herido y bello al mismo tiempo. Pero incluso en esa distancia, Chicago seguía siendo un faro interior. Las cartas con su madre eran constantes. En una de ellas, Mildred le escribió: aquí nada ha cambiado, Robert. Pero tú estás cambiando el mundo, uno a uno, con cada gesto. Fue ella también quien lo animó a no rendirse cuando las dificultades en tierra peruana
lo hacían dudar. El joven sacerdote, que había jugado en calles polvorientas de Chicago, que había llorado en silencio la muerte de amigos y celebrado con discreción bodas y bautizos, no sabía entonces que la obediencia humilde y la entrega constante lo conducirían a lo más alto de la Iglesia. Pero quizá lo intuía su madre. «Tú no estás llamado a ser grande ante los hombres», le dijo una vez. «Estás llamado a ser fiel ante Dios». Esa fidelidad fue la brújula que guió cada paso desde entonces. Hoy, cuando lo vemos como Papa León XIV, aún se percibe en su mirada la gratitud intacta de aquel muchacho de barrio. Aún se escucha, en su voz pausada y firme, el eco de las oraciones de Mildred, y aún se siente, en su manera de gobernar, la sencillez aprendida en una cocina familiar, donde su vocación comenzó no entre teologías, sino entre los abrazos silenciosos de una madre creyente. Comparte esta historia, donde la fe, el amor familiar y la llamada de Dios se unen en el corazón de un niño que llegó a ser papa.